de esta clase, obviamente, que di en una academia, ¿no? Para los que se perdieron, pues, la primera parte. Pero bueno, continuemos, ya está grabando. Vamos a hacerlo rápido. Hoy ya tenías el cumpleaños de mi papá, les cuento, así que vamos a tratar de avanzar rápido para que pueda ir a convivir. Bien. Entonces, la fecundación. Ahora vamos a ver cómo se produce la fecundación. Ya hemos visto cómo se expulsa el óvulo. Bien, se expulsa. El óvulo no. Si queremos ser prácticos, si queremos ser concisos, es un ovocito el que se expulsa. Es un ovocito en meiosis 2. Es un ovocito secundario, ¿no? Un ovocito secundario. Llega hasta las trompas de Falopio y se ubica acá, en la... ¿cómo es? Este es el istmo. Esta es la parte intermedia, esta es la ampolla, y esta es, ¿cómo se llama esta parte? De trompa de falopio, istmo, ampolla, se me fue el nombre, está acá. Mentira, no está. Justo la parte importante se me va el nombre. Eh, de- 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 Ampolla. Esperen, esperen. Eh, mm, Esa es la ampolla, perdón. Esta es la ampolla. Con razón no me cuadraba. Esto es el infundíbulo. Ampolla, istmo. Esta es la parte intermedia. ¿Ok? Bien, llega la ampolla. En la ampolla ahí se queda, ¿no? Ahí se queda un ratito esperando ser fecundado. Bien, ahora. em, recuerden que los espermatozoides, ¿dónde son depositados? Son depositados en la cavidad vaginal. ¿Ok? En la cavidad vaginal y deben atravesar el cuello uterino o el cervix, ¿no? Deben atravesarlo para llegar al útero. Del útero tienen que moverse, tienen que migrar, subiendo en contra de la gravedad. Bueno, depende, ¿no? Pero normalmente la persona está parada. En contra de la gravedad, llegar acá y seguir su camino, ¿no? Hasta el óvulo, ovocito, perdón. Pero es un recorrido bastante pesado. Deben superar esta barrera en contra de la gravedad. También el medio no puede ser el más adecuado para los espermatozoides. ¿Ok? Y recuerden que solo está 24 horas disponible este ovocito. Bueno, los espermatozoides se mueven en una velocidad de 2 a 3 milímetros por minuto, de 15 centímetros por hora. Llegan a la ampolla aproximadamente de 5 a 45 minutos, ¿no? Pero pueden demorarse hasta 6 días, porque hasta 6 días pueden vivir, no sé si recuerdan. Pueden estar vivos hasta 6 días. Lento pero seguro, ¿no? Llegan lento pero seguro. De 300 millones de espermatozoides que pueden ser liberados en una eyaculación, el 1% llega al cervix, o sea, llega a esta parte, acá. Y de 300 a 500 van a llegar a la ampolla, o sea, acá. 300 a 500. De estos 300 a 500, solo 10 van a empezar a penetrar la membrana pelúcida y el primero que gana, ¿no? El primero en entrar en contacto con la membrana celular del ovocito es el primero. Ese gana, se cierra todo y nadie más entra. Ingresa uno. Bien. Los espermatozoides se mueven por su flagelo, obviamente, y el óvulo se mueve por el batir de los cilios que están en la trompa de falopio. En la trompa de falopio va a haber cilios, ¿ok? Cilios que van a estar batiendo, ¿no? Batiendo hacia el útero, obviamente, ¿no? Baten hacia el útero. Y bueno, también hay zonas que se constriñen acá en el istmo, sobre todo, que también ayudan al movimiento. ¿Ok? Bien.
Así es como llegan, ¿no? Llegan a encontrarse, básicamente. Ahora, ¿recuerdan que les dije que el espermatozoide debe atravesar la membrana pelúcida? Bien, ¿a través de qué? A través de la reacción acrosómica, ¿ok? Se llama el fenómeno de Zona. Eh, la reacción acrosómica es con estas enzimas, la hialuronidasa, que es para penetrar la corona radiada, la acrosina, que es para penetrar la membrana pelúcida, y la tripsina. Estas tres enzimas son necesarias para penetrar, para llegar al ovocito. Una vez que llegan al ovocito se da el fenómeno de Zona, ya lo hemos hablado. Se da una reacción cortical, una reacción zonal, el bloqueo vitelino y se da el endurecimiento de la zona pelúcida. ¿Ok? El acrosoma ya cumplió su función, obviamente. Esas enzimas que cargaba ya permitieron el paso de la cabeza y entró en contacto con el ovocito. ¿Ok? Recuerden que cuando entró en contacto con el ovocito, solo lo único que ingresa es el material genético. Ingresa el material genético y se junta con el material genético de la madre y forman un cigoto. Estas son las fases de la fecundación. Lo han preguntado tantas veces que les recomiendo que se lo aprendan, chicos. El orden, sobre todo. ¿Ok? Entendamos un poco el orden, ¿no? Porque al final se van a tener que aprender, pero si entienden el orden, si entienden qué es lo que está pasando, es más, ni siquiera necesitan aprendérselo. Por lógica, ¿no? Por lógica pueden sacar. La capacitación espermática, ¿qué es? Es el periodo de acondicionamiento y se da en las trompas de falopio. ¿Qué es esto? Es básicamente que los espermatozoides reciben nutrientes. Acá, cuando llegan a las trompas de falopio, acá hay glándulas en las trompas que secretan nutrientes, nutrientes para los espermatozoides, para que puedan seguir con su camino. Este proceso se llama capacitación espermática. Entrando a la trompa de falopio, se da la capacitación espermática. Una vez que ya llegan a al ovocito, empieza la reacción acrosómica, ¿no? 10, como hemos visto, aproximadamente 10 empiezan a penetrar la membrana pelúcida, ¿ok? Se da la reacción acrosómica. De todos ellos, solo uno se llega a fijar en la pared del óvulo, solo uno. Y esto se llama impregnación, ¿ok? Solo uno. Una vez que este se impregna, penetra el citoplasma ovular, ¿ok? Una vez que penetra el citoplasma ovular, se cierra todo. Se da el bloqueo de la poliespermia, el fenómeno de Zona, se cierra. La membrana pelúcida se endurece. El ovocito, como ya sabemos, ha sido fecundado, entonces termina su segunda división meiótica. Termina su segunda división meiótica y empieza a formar los pronúcleos. Empieza a formar el pronúcleo masculino y el femenino, ¿no? O del padre y de la madre. Estos llegan a juntarse, la fusión de estos dos, la fusión se llama singamia. Cuando los pronúcleos se juntan, se llama singamia. Y luego, después de la singamia, tenemos a nuestro cigoto, finalmente. ¿Ok? Estos son las fases, ¿no? Les recomiendo que se aprendan esta de acá. Fases de la fecundación, seguimos, ¿no? Bueno, esto es de la membrana pelúcida, recuerdan. Estos son los receptores que se deben reconocer. El ZP3 de la zona pelúcida y el AZRK, que es la zona receptora, que está en el espermatozoide. Esta interacción de ZP3 y ZRK es como lo dice el doctor, una llave en una cerradura. ¿Ok? Solo la especie humana, solo el espermatozoide humano puede reconocer estas dos enzimas. ¿Ok? Estas dos enzimas solo se pueden reconocer entre ellas. Bien, de lo que les decía, formación de pronúcleos, pronúcleo masculino, pronúcleo femenino. Acá, ¿por qué ven acá polocito? Este es un cuerpo polar, chicos. ¿Ven esto? Este es un cuerpo polar. ¿Y por qué lo vemos? Porque antes de la formación de pronúcleos, ¿qué pasó? Antes de que se formen los pronúcleos, se terminó la segunda división meiótica. ¿Ok? Y si se terminó la segunda división meiótica,
voy a tener a mi óvulo, porque ahora ya puedo llamarlo óvulo, y voy a tener al otro cuerpo polar, ¿verdad? A mi segundo polocito. Bien, esto es el polocito. Y miren, no tiene a dónde ir. ¿Por qué? Porque acá está la membrana pelúcida. La membrana pelúcida lo está agarrando ahí, que no se va a ningún lado. Se forman los pronúcleos, se da la fusión de los pronúcleos y eso se llama singamia. No se olviden, fusión de pronúcleos, singamia. Anfimixis es cuando se empieza a dar la primera división meiótica. Y bueno, ya se puede llamar un cigoto, ¿no? Que se está empezando a dividir. Está empezando la primera división mitótica, perdón. Mitótica. Un poquito más de lo mismo. Entonces, ¿qué me da la fecundación? La fecundación me da que se termina la segunda división meiótica. Ya puedo hablar de un óvulo. Restablezco el número diploide de cromosomas. O sea, tengo 46 cromosomas. Se determina el sexo del nuevo individuo, ¿no? Dependiendo de qué carga traía ese espermatozoide, puede traer un X o puede traer un Y, ¿no? Y lo completan con el X de la madre. Se da la variación de la especie humana, ¿ok? Gracias a la variabilidad genética y se inicia la segmentación. Bien, hoy esta diapositiva lo hubiera puesto más, más arriba, pero no, es importante. Acá ya se produjo la fecundación, ¿ok? Ya se produjo la fecundación, entonces, ¿qué pasa? Y ahora, ahora ese cigoto debe llegar al endometrio, ¿ok? Recuerden que la trompa de Falopio mide 12 centímetros, hay gran movilidad en esta estructura. El epitelio es cilíndrico con células secretoras y ciliadas. Secretoras, ¿por qué? Porque recuerdan que ellos producían estos nutrientes para los espermatozoides, ¿no? Ellos realizaban la capacitación espermática. ¿Dónde hay más secreción tubárica? Está en la zona intersticial e ísmica, o sea, acá. Esta es la zona intersticial y esta es la zona ísmica. ¿Y por qué hay más secreción acá? Porque acá es donde están ingresando los espermatozoides. Acá es donde se necesitan más nutrientes, ¿ok? Dan protección y nutrición al ovocito y dan la capacitación del espermatozoide. Luego tenemos a otras estructuras que son los cilios, ¿no? ¿Dónde hay más cilios? En la zona infundibular y ampular, o sea, por acá, ¿no? Como para recibir a ese ovocito. Acá hay más zona, acá hay más cilios, digamos. Baten en dirección al útero. También hay movimientos peristálticos y también hay pliegues longitudinales. Eh, la, cap- la captación del ovocito, o sea, cuando recién es ovulado, se da a través de las ondas de contracción infundibular y la actividad ciliar del epitelio, ¿no? Como que lo agarran al ovocito. Bien, se está segmentando, ¿no? Primera división, me da 2 células, segunda división, tercera división, acá hay 8 células, acá hay 12 a 16, 12 a 16, bien. ¿Qué estamos viendo acá? Que las células hijas son cada vez más pequeñas, ¿ok? Cada vez son más pequeñas las células hijas. ¿Por qué? Por la membrana pelúcida. La membrana pelúcida impide el crecimiento en volumen de las células hijas, pero sí se están dividiendo, ¿no? La mórula, les encanta preguntar mórula. La mórula, vamos a hablar de una mórula cuando hay de 12 a 16 células, ¿ok? Cuando hay de 12 a 16 células, hablamos de mórula. ¿Y cuándo termina la mórula? De 50 a 60 blastómeras o 50 a 60 células. E inicia la formación del blastocisto. Este es el blastocisto. Cuando este grupo celular empieza a agruparse de diferente manera. ¿Ok? Cuando ves que se empiezan a agrupar de esta manera, vamos a hablar ya de blastocistos. ¿Ok? Bien. Fíjense, cuando desaparece la membrana pelúcida, al quinto día ya no hay membrana pelúcida. Es capaz de crecer, las células son capaces de crecer y es capaz de implantarse este blastocisto. ¿Ok? Bien, no lo olviden. Alguna vez preguntaron, ¿las células hijas son más pequeñas
que las células madres, ¿no? Al, digamos, tercer día. Y eso es cierto. Los días, no se olviden de los días, por favor. Quinto día desaparece la membrana pelúcida. Hemos hablado de la mórula, que está, las células hijas son más pequeñas que las células madre. Todo esto, toda esta división ocurre a lo largo de la trompa de falopio, ¿no? Mientras va llegando hasta el endometrio. ¿Ok? Bien. Acá tenemos cuarto día, quinto día. Quinto día desaparece la membrana pelúcida, pero ya vemos una formación diferente de las células. ¿Ok? La mórula ya se ha reagrupado, ahora se llama blastocisto y tiene dos zonas. Tiene un embrioblasto y tiene un trofoblasto, que es lo de amarillo. Lo de amarillo es el trofoblasto y lo anaranjado es el embrioblasto. Em, También es llamado la masa celular externa, el trofoblasto. El trofoblasto es la masa celular externa, que está masa celular externa, trofoblasto, y la masa celular interna es el embrioblasto. Desde acá ya empezamos a ver la diferenciación. ¿Ok? Bien. Y vemos una cavidad, ¿no? Se llama cavidad del blastocisto. ¿Ok? Cavidad del blastocisto. Y así como lo vemos, así se implanta. ¿Ok? Escucha, la implantación la vamos a ver la siguiente clase, chicos. ¿Ok? La siguiente clase vamos a ver la implantación, la segunda semana, que es muy importante, y la gastrulación. La gastrulación para mí es, digamos, el evento canónico en toda formación de cualquier ser vivo. Bueno, ser humano, ¿no? Porque a partir de esas tres capas que se forman en la gastrulación, me da todo. Todos los sistemas van a nacer de esas tres capas. ¿Ok? Bien. Preguntas, dudas, chicos, algo que no haya quedado claro, algo que quieran que vuelva a repetir, con confianza nomás, con confianza. Me alegra que todo esté claro, de verdad. Bien, como les dije, y es el post-test. Les voy a pasar las grabaciones de las clases, ¿ok? Por links. Y esta, esta les voy a pasar de una clase que tuve en una academia, ¿ok? Si se dan cuenta, las diapos van a ser las mismas, porque uso las mismas, pero es que no grabé, perdón. Bien, bueno, eso sería todo, chicos. Gracias por estar acá y ya nos vemos la siguiente clase con implantación y primera y segunda semana, ¿ok? Bien, sería todo, chicos. Chau, 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 chau.